Moltes gràcies, senyora presidenta. La misma discusión de este Real Decreto nos indica que alguna cosa no ha funcionado, señora ministra. Es la constatación de un fracaso. El fracaso del farol que el Partido Popular anunció en elecciones. ¿Recuerdan? Las hemerotecas no engañan, YouTube tampoco. ¿Recuerdan cuando un destacado dirigente en el fragor de la campaña electoral se comprometió a crear 3,5 millones de empleos? 3,5 millones de empleos, nada más y nada menos. Una mentira más de las tantas que prometieron y que no han cumplido. En lugar de eso, 850.000 parados más, muy cerca ya de los 6 millones de parados. Gracias a su reforma laboral, que provoca que muchos colectivos se estén quedando sin convenios colectivos, desregularizados y sin derechos. Su reforma laboral se ha demostrado como una perfecta arma de destrucción masiva de puestos de trabajo. Por eso, la vinculación de este plan con que la cifra del paro baje del 20% es, a nuestro juicio, una inmoralidad. Es que si la cifra del paro se redujera al 20%, esa persona que está parada de larga duración y no tiene otros recursos ni un trabajo no necesitaría los 400 euros. Es que ustedes se conformarían con que el 20% de la población inscrita como demandante de empleo esté en paro. Este plan nace para dar respuesta a una situación de extrema necesidad de personas que no acceden al empleo porque no existe. Y si no hay empleo es porque tampoco sus políticas de creación de empleo tampoco existen. Lo que tendrían que hacer es derogar su reforma de este plan, que ha reducido drásticamente su aplicación. La EPA nos dice que el 55% de los menores de 25 años están en paro. 2 millones de desempleados no perciben ningún tipo de ayuda. En casi 2 millones de hogares ninguno de sus miembros tienen ingresos. Es evidente que el plan Prepara, con los recortes que ustedes le hicieron, se queda corto, muy corto. Y ustedes tienen obligaciones con los ciudadanos y no con los defraudadores y los kamikazes. Y están conduciendo a la gente a la caridad. El plan Prepara no es la solución a los problemas de desempleo de este país. Es necesario aprobar una renta mínima garantizada para los ciudadanos, que garantice unos recursos mínimos a todas las familias. Rescatemos a las personas, señora ministra. El plan Prepara tiene que convertirse en un recurso que haga frente a las situaciones de emergencia que están padeciendo muchos ciudadanos y familias españolas, la mayoría excluidos de esta prórroga a todas luces insuficiente. El Estado no puede darle la espalda a los que más lo necesitan, mientras banquea el dinero de los delincuentes al 3%. Es necesario regular una medida estable que deje de estar sujeta a prórrogas dadivosas que nos anuncia el presidente desde el extranjero. Termino como empecé. La misma discusión de este Real Decreto nos indica que alguna cosa no ha funcionado. Es la constatación de un fracaso. Su fracaso, señora ministra, aunque la vista es seda. Y coincido con mis compañeros que me han precedido, con Uxue Barcos y con la Izquierda Plural, con señor Coscubiela, en el sentido de que si usted accediera, nosotros nos abstendríamos en esta votación. Muchas gracias, señor presidente.